Hola, buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, a todos por invertir vuestro valioso tiempo, porque sigue siendo valioso, aunque sea en estos momentos, para seguir nuestra formación, nuestro programa de formación online que hacemos junto a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid. Y la verdad es que es todo un privilegio y una suerte poder contar hoy con el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, que va a ofrecer unas claves seguro que muy prácticas sobre cómo ser abogado y cómo ser abogado penalista además. Vamos a empezar pronto con el que sabe, con Juanjo, pero antes os digo una serie de asistencias, de consejos y de funcionalidades, ¿vale? Mirad, abajo tenéis una serie de documentos de 3 a 5. En uno hay una infografía sobre cómo seguir esta webinar, cómo funcionan toda la operativa, todo el dispositivo. Por otro lado tenéis la presentación que va a emplear, sobre la que se va a basar el ponente, las 5 claves del abogado penalista. Es un PDF que podéis descargar desde ya. Y por otro lado tenemos un PDF con información, con ebooks, si sois abogados jóvenes y tenéis un despacho con ofertas muy especiales para captar clientes, un PDF que se llama Colaboradores de AJA y Derecho Práctico. Descargarlo porque también hay una información muy interesante. Para preguntas no escribáis, por favor, correos. Utilizad la funcionalidad que veis a la derecha de preguntas y luego pasaremos al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Ya no ocupo más tiempo. Juan, adelante con tu espectáculo. Venga, ánimo. Muy buenas tardes a todos los que os hayáis conectado y bienvenidos a esta jornada práctica, virtual y dinámica, ¿no? Quiero desde aquí dar las gracias al Grupo de Abogados Jóvenes por invitarme, a su presidente, a Alberto Cabello y, como no, a ti, Comas, por la organización y por la logística. También quiero agradecer particularmente a Ángel Alonso Gavito, que ha estado y está ahí al mando de la realización, haciendo todo lo que sea posible para que esto se haga realidad, de manera desinteresada, sin cobrar ni un solo euro. Y es de reconocer y de aplaudir. Y gracias, Ángel, por esa labor tan encomiable que haces, tanto tú como tus compañeros de Junta de Gobierno de la Agrupación de Jóvenes de Madrid. La jornada de hoy es un poco complicada para mí como orador. Como bien sabéis, una de las claves de un buen presentador es poder escuchar a su audiencia. Y cuando digo escuchar, en un acto de oratoria siempre hay que tener un contacto visual con el receptor del mensaje, con el fin de poder entender si el mismo está siguiendo a la persona que está dando su discurso o si ha desconectado. Un buen orador no habla para sí mismo, habla para el público. Sin embargo, como podéis comprobar, aquí el único que se ve a sí mismo soy yo. Por lo tanto, no sé si lo que voy a deciros os estará gustando o os gusta más o os gusta menos. Sin embargo, bueno, vamos a intentar interactuar de manera virtual y espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias a los 370 asistentes ya que se han conectado y a todas las personas que nos siguen a través de Instagram. La cuenta del despacho de Ospina Abogados se está retransmitiendo en directo y también mi cuenta personal de Juan Gonzalo Ospina, Juan Ospina, a través de Instagram. La jornada de hoy se nos ocurrió a Alberto Cabello y a mí, el presidente del AJA, buen amigo de todos y de la mayoría de los presentes, cuando me propuso poder compartir con vosotros parte del conocimiento en el ejercicio profesional, alguna de las claves que utilizamos en Ospina Abogados para alcanzar el éxito. Y bueno, yo en un principio le dije a Alberto que no se me ocurría ninguna clave como tal, pero sin embargo, a medida que iban pasando los días y que se iba acercando la fecha de la jornada, porque me comprometí en darla, fui pensando pues algunas de las claves que podrían implementarse en el ejercicio profesional y que los compañeros y las compañeras pudieran hacer uso en el día a día. No sé si Ángel sigue por ahí, y si sigue por ahí le voy a pedir que ponga la presentación de PowerPoint, que en un primer momento me negué a hacerla. Prefiero, lo que os voy diciendo, pues tener un hilo conductor y mantener una comunicación constante. Pero bueno, me insistió tanto Ángel como Alberto de la posibilidad de hacer una presentación de PowerPoint y ahí tenemos la primera. La he intentado hacer muy corta, muy sucinta y son ocho imágenes. Como decía Steve Jobs, las personas o se saben su discurso o presentan o hacen diapositivas, ¿no? Las 5 claves del abogado penalista. Yo no sé si, Ángel, si quieres poner la siguiente, no sé si hay una clave para ser un buen abogado penalista y estoy convencido que si la hay, yo la desconozco. Lo que sí sé y creo que puede existir es hacer un buen derecho. Yo creo que todo abogado que quiera
ejercer con éxito su profesión, la profesión, tiene que intentar ser un buen abogado. Es decir, analizar, y siempre lo decimos en la Facultad de Derecho, analizar el relato fáctico, es decir, las circunstancias del hecho, a la aplicación jurídica. Y la clave del éxito, yo creo, para ser un buen abogado, no solo penalista, sino en cualquier rama, es poder entender, poder analizar esa situación con su correlativo jurídico. Y en el derecho penal, ya que la jornada hoy es de penal, es determinar si esos hechos, si esa acusación del fiscal o de la acusación particular tienen su encaje en el tipo del Código Penal. Y en definitiva, si en su caso quedaran probados esos hechos, van a ser punibles por parte del Código Penal. Existen distintos momentos de nuestras vidas, no me olvidaré aquella situación hace años en la Facultad de Derecho que me dijo un compañero de la universidad que iba conduciendo y le paró un policía. Le hicieron la prueba de alcohol, de alcoholemia, y dio 0,30. Entonces me preguntaba, ya sabéis que cuando estudiamos Derecho todos nuestros amigos piensan que ya somos grandes juristas y grandes penalistas también, ¿no? Entonces me preguntó, oye, me ha dicho el policía cuando nos paró y nos hizo la prueba de alcoholemia que me iba a llevar por lo penal, ¿no? Que me iba a llevar por lo penal. Fue algo que me impactó mucho, ¿no? Que un policía determinara que me iba a llevar por lo penal. Y yo, claro, en esa vida universitaria, todavía no tenía muy interiorizado eso de la última ratio del ordenamiento jurídico, la diferencia entre derecho administrativo, derecho penal, cuándo opera uno, cuándo opera otro. Y es algo que me marcó la carrera y me marca el ejercicio profesional. Es decir, algo irá por lo penal si efectivamente tiene una calificación penal y no simplemente porque, en este caso, la policía o la Guardia Civil o, en su defecto, una acusación particular o popular decidan que tiene que ir por lo penal. Algo podría inclusive ir por lo penal, es decir, se pudieran incluso iniciar diligencias previas y un procedimiento de investigación, pero no tendrá recorrido penal si los hechos, desde un inicio, no tienen recorrido penal. Y para mí esto es muy importante porque creo que una de las claves que tiene que hacer un penalista es poder determinar si los hechos tienen o no tienen calificación penal. Y con ello os digo, tenemos que intentar ser visionarios. Es decir, tenemos que intentar ver, cuando venga el cliente a nuestro despacho, si somos víctimas y futuras acusaciones, o en su caso somos defensa, si esos hechos que nos refiere el cliente tienen una calificación posible en derecho penal. Y en el caso de la alcoholemia, como bien sabéis, el delito es cuando se conduce de 0,25 a 0,60, es una cuestión un poco arbitraria, salvo que se ponga gravemente en riesgo la seguridad vial y si existen indicios incriminatorios externos que puedan determinar que esa conducción era peligrosa para la seguridad vial, si no sería una sanción administrativa. Por lo tanto, si alguien os dice en vuestra vida esto va a ir por lo penal, pues mi consejo, y abro paréntesis, ya continúo con la exposición, es irá por lo penal si tiene calificación penal. Si no tiene calificación penal, no irá por lo penal. Y podrá iniciarse por lo penal, se acabará archivando y en su defecto pues irá por vía administrativo o por lo civil. Y esto es muy importante porque no son pocos los casos en los que varias personas o algunos clientes acuden a vuestros despachos y os dirán, he contratado un viaje, hace unos momentos nos llega un correo electrónico, he contratado un viaje a una localidad y la agencia de viajes no me quiere devolver el dinero y me siento estafado y quiero interponer una denuncia penal. Tendréis que analizar si eso realmente tiene recorrido penal, porque por encima de captar o no captar el asunto está la ética y la honorabilidad de vosotros y nuestra integridad como profesionales. Por ello, no dar un diagnóstico erróneo cuando inicialmente eso no va a tener recorrido penal, porque ante lo que estábamos, sin entrar en mayores valoraciones, es ante un claro incumplimiento contractual, un incumplimiento civil, y el cliente le podremos redactar una demanda de resolución de contrato o una demanda civil para que nos devuelvan las cantidades si ha existido algún vicio de consentimiento o se ha incumplido parte del contrato, pero no por lo penal. Esto es importante porque cuando os ejerzáis como abogados penalistas, lo primero que tenéis que hacer, y os pongo en la diapositiva, es estudiar la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Alguna vez un cliente nos dijo, yo no creo en la justicia, creo en buenos y malos abogados.
no es que haya buenos o malos abogados. Habrá abogados que estudian derecho, que aprenden el uso de la ley y que la aplican al caso del cliente. Y estoy convencido que de esa forma será más fácil que el imperio de la ley y que la justicia se aplique en vuestro día a día y a vuestros clientes. Por lo tanto, y no es un tópico, es decir, única y exclusivamente podréis ver, y hay una diapositiva preparada al respecto, pero os quiero hablar de ella ya, la línea de defensa, que es la clave de un buen penalista. Cuál es la línea de defensa que vais a actuar y a decidir tomar desde el primer momento, solo si tenéis un estudio sólido del derecho, del Código Penal, de la jurisprudencia y de la doctrina. Y yo os abro un paréntesis. Hace unos días vino un cliente al despacho y nos refirió que tuvo un procedimiento penal por un delito contra la libertad sexual y que la persona estaba condenada y que si podíamos ver el recurso, un recurso de casación al Tribunal Supremo. Nuestra primera pregunta al valorar y al analizar todo el procedimiento fue preguntarle a nuestro cliente que cuál era la línea de defensa que le había ofrecido su abogado. Es decir, discutir los hechos, es decir, si era un delito contra la libertad sexual, negar que hubiera tenido lugar un acto sexual. En segundo lugar, si el acto era o no era consentido, y si fuera así, si todo era mentira y se lo había inventado la víctima, en este caso la acusación particular, cuál era el ánimo espurio que había motivado a la denunciante a poner. Bien, nuestro cliente nos dijo que no sabía cuál era la línea de defensa. Y esto es muy preocupante. Si os sirve, si os lleváis algo de la charla de hoy y vais a ejercer derecho penal, yo os aconsejo y os pido que trabajéis desde el primer momento que cojáis un procedimiento la línea de defensa para vuestro cliente. ¿Y qué es la línea de defensa? Pues la línea de defensa será intentar ver más allá de los árboles que tapan el bosque. Es decir, ver todo con una perspectiva tan amplia que en un futuro os permita o defender la inocencia de vuestro cliente o una pena proporcional en derecho, porque los abogados y las abogadas no hacen magia, aplicamos la ley, aplicamos el derecho. Entonces, el hecho de marcar la línea de defensa desde el primer momento es una obligatoriedad que tenemos que tener presente desde el primer momento en que ejercemos la profesión y en el que cogemos nuestro cliente, ¿vale? Es el momento en el que os diría, ¿hay alguna pregunta? Enviármela, formulármela, hacérmela. Se me había olvidado deciros que, como podéis ver en la presentación, ahí he puesto un hashtag, que es hashtag taller de penal, y como estoy retransmitiendo en directo por las redes sociales, también, salvo que Ángel luego me indique las preguntas, si queréis formular alguna por ahí, intentaré, sin perder el hilo conector, responderos, ¿vale? Pero el tema de la línea de defensa para mí es muy importante. Por ejemplo, hace años vino un cliente a nuestro despacho defendiendo que le había denunciado un ex socio por una falsedad documental de un documento que era verdadero. Entonces, en ese instante, nosotros, como siempre, ¿no? Cuando llega un caso a vuestro despacho, lo que tenéis que hacer es decir al cliente que lo primero que hay que hacer es personarse, sacar copia de los autos del juzgado y una vez tengamos la copia de los autos del juzgado, marcar la línea de defensa. Bueno, cuando nos personamos y sacamos copia del juzgado, vimos que lo que existía en autos era una fotocopia de un cheque. El cliente insistía en intentar decirnos que ese cheque era verdadero y que existiría un resguardo en algún sitio el mismo. Y nuestra línea de defensa era, mira, tú quieres que esto se archive, porque aquí no, esto es derecho penal, es fase de instrucción, acusación y defensa y juicio oral, y aquí no es intentar buscar un fin diferente a quedar inocente o archivarlo. Y los procedimientos penales se ganan en instrucción, y si conseguimos archivar el procedimiento y evitar el juicio oral, pues más que nada, mejor, ¿no? Como diría el bobo, ¿no? Es mejor archivar el procedimiento antes que tener que llegar a juicio. Le dijimos al cliente, mira, tú te vas a coger el derecho a no declarar, vamos a no declarar, y es una cuestión estrictamente jurídica. No vamos a entrar en si había un cheque, si no había un cheque, si había una relación mercantil, si no, porque una fotocopia, como dice el Tribunal Supremo, no es una falsedad documental, porque no es la manipulación de un documento. Después de estar discutiendo con su señoría jurídicamente casi 2 años, el fiscal, cuando llegó el momento de realizar el escrito de acusación, tras el escrito y tras el auto, el procedimiento abreviado, pidió el archivo y el sobreseimiento de la causa.
Por ello, insisto, marcar desde el primer momento cuál es la adecuada línea de defensa. Otro procedimiento que tuvimos en el despacho, por ejemplo, fue una desobediencia, ¿no? Como bien sabéis, la desobediencia, ahora que estamos viviendo un estado de alarma, tiene que ser una desobediencia activa, grave, porque si es una desobediencia leve, es una sanción de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la dificultad estará siempre en una cuestión de prueba e intentar demostrar al juez que la intensidad de esa fuerza o de esa actuación de desoír a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era leve y no grave. Bueno, en este caso era una fiesta en una vivienda, en un domicilio, en donde hasta altas horas de la mañana pues el cliente había decidido no bajar la música. Fue la policía en distintas ocasiones, fue a las 8 de la mañana, levantaron un boletín sancionador, fueron a las 4, levantaron otro boletín sancionador y ya a las 5 pues fueron en búsqueda del titular de la vivienda, que nunca salió. Cuando llegó el procedimiento a nuestro despacho, le preguntamos a nuestro cliente que qué era lo que había ocurrido y él nos transmitió que después del segundo boletín sancionador se había marchado del domicilio. Entonces, en este caso marcamos dos líneas de defensa. En primer lugar, discutíamos que el acto de desobediencia, como inicialmente se había referido la policía, era una desobediencia sancionable por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, no era menos cierto que era una reiteración continuada a desoír el requerimiento fehaciente de un policía, de la autoridad policial. La línea de defensa fue hacer valer la verdad que nos refería nuestro cliente, que era que tras el segundo boletín se había marchado del domicilio. Y como bien sabéis, en el derecho penal prima el principio de autoría. Es fundamental poder determinar quién es el autor que ha cometido ese acto criminal, ese delito. Como nuestro cliente se había marchado del domicilio a las 2 de la mañana y el boletín de denuncia penal era de las 4, pudimos con testificales y con distintos elementos de prueba acreditar que no se encontraba en el domicilio. Y por lo tanto, volvió a ocurrir algo similar a lo que se refirió anteriormente, que tras dictarse el auto de procedimiento abreviado, el fiscal solicitó el archivo refiriendo que no había indicios incriminatorios contra ese individuo porque el boletín sancionador que incoa las diligencias previas y el procedimiento penal de las 4 de la mañana no pudo identificar a quién se había requerido y no era la misma persona a la que habían requerido previa y se archivó el procedimiento. Con esta breve introducción os insisto, para ejercer bien el derecho penal, estudio de la ley, jurisprudencia y doctrina. El tema de la jurisprudencia tampoco es un tópico, es decir, en los delitos contra la libertad sexual, muchos abogados, abogadas, juristas llegan a un análisis erróneo cuando el cliente les dice que única y exclusivamente existe contra ellos la declaración de la víctima. Y aquellos que nos dedicamos al derecho penal, a diario me refiero, porque tenemos la posibilidad de vivir más experiencias en más procedimientos de estas características, sabemos que esa declaración de la víctima, si no hay ningún fin espurio, no existe animadversión, no existe ningún interés extrínseco, es decir, interés económico, interés de dañar a la persona, no hay ningún elemento que pueda hacerle ver posteriormente al tribunal que esa persona está mintiendo. Y si no está mintiendo, pueden dar por válida esa declaración y en España, como bien sabéis, se puede condenar a una persona única y exclusivamente con la declaración de la víctima de la denunciante. Y es más, esa declaración de la denunciante en fase de instrucción, como bien sabéis, posiblemente acuda a un especialista, al médico forense, a un psicólogo, que va a darle credibilidad a esa declaración. Por lo tanto, aquellos que os digan en delitos contra la libertad sexual que solo hay una prueba que les incrimine, os vuelvo a decir lo de antes, analizar las cuestiones con perspectiva. No es verdad, porque el tribunal puede valerse para enervar la presunción de inocencia no solo de esta declaración, si es sólida, consistente, si no existen elementos externos que determinen que es falsa, sino que el día del juicio van a poder solicitar la declaración del médico que la ha analizado con el fin de determinar si era creíble o no, y en su caso inclusive los propios policías que redactaron, que recibieron la denuncia cuando la misma fue interpuesta. Los procedimientos penales, como bien sabéis, no son ni blancos ni negros. Cada procedimiento penal es un procedimiento diferente. Por ello,
con cierta pena incluso, ¿no? Cuando algún compañero o compañera me dice, ¿tienes, Juanjo, algún modelo de recurso de casación? ¿Tienes algún modelo de recurso de casación? Vamos a ver, cada procedimiento penal es diferente y como un artesano se tendrá que trabajar con su análisis, con su especialización y con su matiz. Por lo tanto, no pueden existir, o sea, en el derecho penal, vamos, es mi consideración, formularios. Yo no uso formularios, ni siquiera para un habeas corpus, y ni siquiera para interponer una denuncia, ni para interponer una querella, ¿no? ¿Por qué? Porque cada procedimiento, en mi opinión, es que tenemos que trabajarlo como si fuera único y el único, si queremos marcar la diferencia. Os quería explicar una cosa de la jurisprudencia, antes de pasar a la siguiente diapositiva. El tema de la jurisprudencia en el ámbito penal es muy importante para que entendamos que a quien tenemos que intentar convencer o persuadir de nuestros hechos y nuestros argumentos y nuestra vía jurídica es un tribunal. El tribunal, y una de las claves del éxito en la vida es entender el papel y la responsabilidad de cada uno de los elementos y de los factores y de los actores que forman parte de la sociedad. Entender cuál es el rol de un enfermero, de una enfermera, de un médico, de un policía, de un juez o de un fiscal. Si queremos ejercer la profesión, entiendo, con cierto éxito, porque el que va a sufrir nuestra mala pericia va a ser nuestro cliente y para aquellos que se dedican al derecho penal, ese defecto y ese fallo va a conllevar un ingreso en prisión, lo cual no es una cuestión baladí. Os digo esto porque tenemos, si queréis, creo, para ejercer con éxito la profesión, que entender muy bien cuál es la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que son magistrados de primerísimo nivel, con el fin de analizar y determinar cómo esas sentencias y esas jurisprudencias se pueden aplicar a nuestro proceso. Algunos alumnos nos preguntan, Juanjo, ¿qué libro nos aconsejas para mejorar el derecho penal? Y yo les digo, leer las últimas sentencias del Tribunal Supremo, con honestidad. Es decir, si os gustan delitos contra la libertad sexual, de Vicente Magro, a Julián Sánchez Melgar, a magistrados de primerísimo nivel. Si os gustan delitos económicos, de compliance, pues tenemos a Antonio del Moral u otros magistrados. Leer sentencias del Tribunal Supremo, que son los que van a marcar la línea jurisprudencial que van a seguir el derecho. Y además, en última instancia, si termináis en el Supremo, son los que van a resolver vuestras pretensiones. Por lo tanto, leer jurisprudencia. ¿Y por qué es importante leer jurisprudencia? Aparte de para tener cultura, porque como algunos que me conocéis, yo digo que somos lo que leemos y creemos lo que leemos. Si no leemos, pues no tendremos esa cultura, ese bagaje para poder transmitírselo no solo a los clientes por la línea de defensa, sino tampoco al juez, al fiscal o al abogado contrario. Porque el derecho penal es un derecho penal muy vivo. Y, por ejemplo, y para poder continuar y avanzar, en el caso de la manada, como bien sabéis, el Tribunal Supremo modifica su análisis y su interpretación de la aplicación de la pena en relación al delito continuado y al concurso del delito por cada uno de ellos. Y para simplificar, lo que viene a decir es, sois autores de un delito de agresión sexual y coautores de todos los otros delitos de vuestros amigos por haber participado en los mismos, permitiendo que esto sucediera. Y esto es muy importante porque en la siguiente sentencia del caso Arandina, que viene a mantener la teoría del Supremo de la manada, ya se aplican estas penas. Entonces, yo creo que ningún abogado, los abogados terminamos por modificar la jurisprudencia, porque son con nuestros escritos con los que los jueces y el Tribunal Supremo acaba dándonos la razón o no. Pero no vamos a enseñar jurisprudencia, porque la jurisprudencia está ahí y es la de los jueces, y tendremos que intentar aplicarla y hacer valer que desde una perspectiva científica se aplica ese argumento jurídico al relato fáctico y a nuestros hechos para que nos den la razón, ¿vale? Bueno, voy a seguir con la siguiente diapositiva que mi amigo Ángel nos va a pasar, y además le quiero agradecer que ha sido culpa mía que el pobrecito se haya quedado ahí escuchándonos, porque me había pedido que fuera yo el que la fuera pasando, pero soy bastante negado
en tecnologías y si hubiera sido yo, pues posiblemente estaríamos viendo YouTube en lugar de mi diapositiva. ¿Cómo tratar a nuestros clientes? Vamos a ver. Hace años, cuando comencé a ejercer la abogacía, me dijo un penalista de mucho éxito: si no tienes clientes, nunca serás un buen abogado penalista. Y yo le dije, bueno, eso es una conclusión bastante obvia. Entonces me dijo, si quieres captar clientes, tendrás que estudiar derecho, leyes, jurisprudencia para poder aplicar esas normas al caso. Pero no solo estudiando leyes, jurisprudencia y análisis de derecho captarás clientes, sino que tendrás que buscar la diferencia. Tendrás que ser excelente y tendrás que ser único, auténtico y, como os pongo ahí en la diapositiva, tendréis que transmitir seguridad. ¿Cómo transmitimos seguridad? Conociendo el caso, conociendo qué va a suceder con esa visión que os he dicho yo anteriormente en el desarrollo jurídico del procedimiento. Por ejemplo, en el caso que os he dicho de la fase documental, nosotros preveíamos que se iba a archivar. Y cuando vino el cliente al despacho, le dijimos, le garantizamos 98% de éxito, nunca 100%, que sabéis que está prohibido por el código deontológico, que se va a archivar. Y con esta seguridad te lo transmitimos, porque no es un delito una fotocopia. Y esa seguridad que transmitís, fruto de vuestra propia confianza, os va a valer la posibilidad de influir positivamente en vuestros clientes. Como he escrito en alguna otra ocasión, el abogado líder se llama el abogado líder porque considero y creo que todos los juristas y todos los abogados y todas las abogadas tienen un líder en su interior. Lo que hay que hacer es trabajarlo y sacarlo y aflorarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder influir positivamente en los demás. Si queremos dejar huella, cuando ya no estemos, es el resumen del abogado líder, pero bueno, os lo puedo desvelar. Si queréis dejar huella cuando ya no estemos, pensar en vuestro legado. ¿Qué legado dejaréis cuando ya no estéis? ¿Será un legado positivo? ¿Será un legado negativo? ¿Pensarán que lo hiciste bien o pensarán que lo hiciste mal? Por lo tanto, ¿queréis captar clientes? Tenéis que influir positivamente en ellos. ¿Y cómo conseguimos influir en ellos? Como os he dicho anteriormente, trabajando ya no solo la confianza, la seguridad, el respeto, el rigor, sino cuidando todos y cada uno de los pequeños detalles. A nadie le gusta que le traten como una cuestión autómata, que le ninguneen. A todos nos gusta que nos traten de manera importante, que nos hagan sentirnos valorados. Por lo tanto, una opinión mía: ¿queréis captar clientes? ¿Queréis mejorar el trato con vuestros clientes? Hacerles sentir importantes. No solamente porque creo que lo son, sino porque ellos se merecen ser tratados de esta forma. Si queréis, si no queréis, no. Si queréis que os contraten para la defensa de su procedimiento. Y en el derecho penal, la defensa de su procedimiento no es una broma, porque lo que se está jugando el cliente es su bien más preciado, que es su libertad. Entonces, ¿queréis progresar y crecer como juristas, como abogados penalistas? Trabajar y formaros continuamente, leyendo continuamente actualidad jurídica, sentencias del Supremo, sentencias de Europa, modificaciones de la ley, para transmitir esa confianza a esos clientes a quienes tenéis que hacer sentir importante. Yo abro un paréntesis que antes no lo he dicho. No estoy dando una lección académica, ni doctrinal, ni fruto de ningún manual del derecho. Estoy hablando desde mi experiencia personal, profesional, de los casi ya, por suerte, casi 10 años de ejercicio profesional que hago el año que viene. Entonces, esto es importante, tratar a cada uno de nuestros clientes de manera especial, de manera única, y ya ahí podríamos estar otro webinar, otra masterclass de los pequeños detalles, de un email, de la llamada de teléfono, de acercarnos a ellos, de ponernos en sus zapatos, de entender su problemática, de entender su realidad y escucharles, ¿no? Decían por ahí que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Hay que escuchar, no solo oír, escuchar a nuestros clientes, ¿vale? La línea de defensa, os lo he dicho anteriormente, a mí no me parece ninguna broma no trazar desde el primer momento la línea de defensa en cualquier procedimiento. La línea de defensa es tirar la nulidad de las llamadas telefónicas. Lo que tenéis que intentar hacer es
tranquilizar al cliente, explicarle que esas llamadas son ilegales, que España es un Estado de Derecho y que los jueces van a resolver y proveer sobre esa medida. La línea de defensa es que nos han pillado con las manos en la masa. En la defensa, nosotros no sois magos. Si alguien se cree que la abogacía es hacer magia, va listo, porque al final al que le van a dar un capón es al cliente y se va a ir a la cárcel. Si algún abogado tiene por ahí algún truco, que luego me lo escriba por privado. No creo en los trucos, no creo en las trampas y creo en el ejercicio de la abogacía como un ejercicio de honradez en la búsqueda de la verdad. Entonces, si nos han pillado, lo decía anteriormente, con las manos en la masa, la adecuada línea de defensa será buscar la reparación del daño, la satisfacción de la responsabilidad civil y negociar con la Fiscalía por activa y por pasiva, por acusación particular, con el fin de buscar una pena proporcional a vuestro cliente. Y es así. Y alguna vez hemos cogido algún procedimiento en donde hemos forzado a nuestro cliente a llegar a un acuerdo y muchas veces nuestro cliente nos venía con unas historias que no, porque no hay prueba que lo determine. Aquellos que os dediquéis al derecho penal sabéis que por prueba indirecta pueden condenar y sabéis que por prueba de inferencia también se puede condenar. Y es más, creo que son más las condenas sin prueba directa que con prueba directa. Porque si no, nunca podríamos probar la comisión de un delito. Cuando se comete un delito no suele haber una cámara ni una fotografía del momento del crimen. Lo que quiero transmitir es, como decía anteriormente, mucha responsabilidad y mucha visión en vuestro diagnóstico del caso. Decir, oye, nadie me ha visto y vienen 5 testigos y dicen que han ocurrido los hechos, pues oye, o se lo están inventando 5 personas o dime por qué están mintiendo y por qué se lo están inventando y prueban el procedimiento penal. Como bien sabéis, lo que no está, no existe, que están mintiendo. Por ello, la línea de defensa, insisto, es para mí, lo más importante. Aquí os he puesto la película de Richard Gere con Edward Norton, la cual os invito a que veáis, porque es un clásico, ¿no? Para aquellos que nos dedicamos al derecho penal, nuestros familiares, nuestros padres, mi madre, continuamente. ¿Cómo es posible, hijo, que defiendas a un criminal? Los abogados penalistas no defendemos, entiendo yo, en la mayoría de los casos y por lo menos en el mío. Yo no defiendo a un criminal, yo defiendo a un ciudadano. Derechos, deberes, con libertades. Y nadie, y así lo entiendo yo, es presuntamente, ni tiene que ser presuntamente culpable, sino que lo bonito, y en un Estado de Derecho, garantías, en España, es que somos presuntamente inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Yo esto lo digo porque si nos han cogido con las manos en la masa, ya lo he dicho anteriormente, no vamos a hacer trampa, vamos a buscar una conformidad y un pacto con la Fiscalía. Y si no, vamos a demostrar la verdad de lo ocurrido, a punto y coma. Y además, la mayoría de nuestros clientes, por suerte o por desgracia, tampoco nos cuentan a los abogados que nos dedicamos al derecho penal la verdad de lo que ha ocurrido, porque son ellos los primeros que intentan justificar o negar o construir su propia coartada. Y un ejemplo claro es en esta película. Así que os invito a que la veáis. No os voy a decir nada para aquellos que no la hayan visto, en donde nosotros, por eso, cuando ejercemos el penal, siempre digo, tenemos que buscar la verdad, pero por desgracia digo, porque me gustaría saber la verdad material, ¿no? Y otra cosa muy importante, entre verdad material y verdad formal. Como bien sabéis, uno de los grandes errores que existen en el derecho es considerar y creer que solo nos van a condenar o absolver por la verdad formal. Y no os equivoquéis, porque si sabéis, a lo largo de nuestra experiencia, el juez lo que busca, a juez habla, o el magistrado, es lo que ha ocurrido, que llegará a ello a través de las pruebas, de los indicios y los elementos que hay en el procedimiento, de la verdad formal, sí, pero no va a hacerse trampas al solitario. Él busca saber lo que pasó y a través de las pruebas que hay dictar una sentencia condenatoria y absolutoria. Y os digo esto porque para mí es muy importante, que muchas veces tienen algunos clientes después y dicen, pero eso no está en el procedimiento. Ya, pero eso no es lo que pasó, ¿no? Y el juez no es tonto, ni la jueza. Y no venimos a engañar a nadie. Van a poder determinar, construir y analizar
que lo que ha ocurrido es otra cosa y puede haber una sentencia condenatoria con una altísima probabilidad. Andrea Ledesma dice: la línea de defensa entonces consiste en defender si existe o no delito y, en caso de que exista, buscar una minoración y búsqueda de otras perspectivas, analizando cada apartado de los hechos. Yo, si lo he entendido bien, voy a intentar explicar otra vez qué es la línea de defensa, y si no es así, intenta volverle a decirle a Ángel que no es así, que no era lo que te lo he respondido mal, ¿vale? No quiero irme por los cerros de Úbeda. A ver, vamos a ver. A mi forma de entender, la línea de defensa es poder determinar la aplicación más justa de la ley y del derecho a nuestro cliente. Y, diría, punto y coma, siempre con la mayor garantía de que ésta prospere. Porque muchas veces nuestro cliente, estoy convencido que es, voy a mover la cámara, que nuestro cliente es inocente, pero ¿y si existen muchos indicios incriminatorios que demuestren lo contrario? No podemos ir a un tribunal a hacer valer la inocencia absoluta de nuestro cliente, porque existen muchos factores que determinan que antes tenías que haber puesto en práctica esta línea de defensa. Y, por ejemplo, imagínate que tu cliente es inocente y le acusan de un acto contra la libertad sexual y te contratan, Andrea, para el día del juicio. Y el día del juicio te llega y te dice: toda esta denuncia de esta persona es falsa. Esta persona quería que la contrataran en el despacho profesional. Y encima tengo testigos, y encima tengo WhatsApps y mensajes, pero no lo has aportado en la fase de instrucción. ¿Tú qué le vas a decir a tu cliente? Le vas a decir: tenías que haberlo metido en la instrucción, porque si lo metemos ahora, aunque se pueda, va a entender el tribunal que es una prueba sorpresiva. Y lejos de ayudarte, igual puede tener un enfoque diferente. No digo que apliquéis esto como norma general, porque os he dicho que cada procedimiento penal es un procedimiento específico, minucioso y único. Pero lo que os quiero. Entonces, por lo tanto, la línea de defensa es poder determinar con perspectiva, con visión, con amplitud de miras, qué alternativa jurídica vas a aplicar para solucionarle de la mejor forma posible el problema a tu cliente. Si los hechos no han ocurrido, si los hechos han ocurrido, si son atípicos o típicos, y en su caso si han ocurrido y son típicos y hay muchos indicios incriminatorios, pues buscar la aplicación de atenuantes, dilaciones indebidas, reparación del daño, confesión tardía, para buscar un pacto con el Ministerio Fiscal y la acusación. Vale, luego me disparan más. Vamos a ver, nunca nos damos por vencidos. En el procedimiento penal nada es blanco o negro y cada caso es un caso diferente. A ver, dejo de opinar, es un poco pesado, ya es con eso casi una hora. No, esto es muy importante, porque como bien sabéis, aplicamos al hecho lo que pone en el Código Penal y lo que define el tipo. Y, en su caso, si lo dice el tipo, es decir, lo que recoge el Código Penal para aquellos que menos sepan de derecho, si se aplica al caso. Y cuando digo que nunca deis nada por vencidos, lo que os intento transmitir es que como juristas, como penalistas que sois, tenéis que defender con toda la valentía, fuerza, determinación y con todas las consecuencias a vuestro cliente. Y no es un ciudadano que estáis sufriendo porque sí. Está ahí porque alguien le ha denunciado y esa denuncia tiene unas consecuencias. Y cuando os marcháis del juzgado, os marcháis de la comisaría y tal vez esa detención se está prolongando más allá del tiempo indispensable, no os marchéis a casa a tomar un café o a decir que un habeas corpus no funciona. Mi opinión es que si queréis ejercer con éxito la profesión, no deis nunca nada por vencido, porque aquellos que queremos en España, en el Estado de Derecho, en la democracia, como yo, estoy convencido que el imperio de la ley y la defensa de nuestros derechos fundamentales, todavía creo en ello, y creo en ellos por nuestros jueces y fiscales, tarde o temprano nos van a demostrar que se respetan y que están vigentes y que tienen su valor. Algunos me conocéis, hemos ganado un habeas corpus, pero el día que ganamos este habeas corpus, no sé si os he comentado la historia, fue curioso porque además fue en una asistencia letrada a unos detenidos ejerciendo como abogado de oficio, lo cual es doblemente gratificante. Era una familia de un barrio muy humilde de Madrid y les habían detenido por coger cosas en un centro comercial,
la terminología jurídica es por un hurto. El hurto era inferior a los bienes materiales que se habían apropiado, es decir, habían cogido, eran menores de 400 euros, un delito leve, y por lo tanto fuimos a hacer la asistencia letrada al detenido y la declaración, pues yo les dije claramente que no declarasen. En esa época era aquella en la que todavía no estaba en la ley clara que teníamos derecho los abogados a tener la entrevista reservada previa con el detenido, pero bueno, en esa época para mí siempre ha estado por encima de la ley los derechos fundamentales y creo que el derecho de defensa es un derecho fundamental que se tiene que respetar con todas las garantías en plenitud. Así que le dije a mi cliente que no declarase. Bueno, ya os podéis imaginar un debate ahí con la policía. Cuando terminó la no declaración, quedaron citados además para juicio rápido y entonces le pregunté que si llamaba yo a la familia, si me dejaban para quedar en libertad. Y es cuando una policía me dijo que porque eran de este barrio humilde se iban a quedar detenidos. Yo me sorprendí bastante, la verdad, porque el trato en comisaría siempre ha sido encomiable. Estos policías y guardias civiles hacen una labor de reconocimiento absoluto. Estoy orgulloso de nuestra policía y por eso no me gustan las ovejas negras, pero las hay como en cualquier parte del mundo, las hay. En la Guacía también, ¿eh? Incluso yo, lo digo muchas veces, yo también cometo muchos errores. Intento que sean por imprudencia, no con dolo, y pido perdón por ello, intento mejorar y seguir adelante. Entonces esta policía me dijo que como eran de este barrio, se iban a quedar detenidos y los iban a llevar ellos mañana al juicio rápido, a ese juicio rápido, leve. Y yo le dije que me sorprendía bastante, la verdad, ¿no? Pero que no sabía en qué parte de la ley de enjuiciamiento criminal aparecía que las personas de este barrio humilde se tenían que quedar detenidas. Bueno, se montó ahí. Yo no voy a recibir órdenes de un abogado ni me va a enseñar derechos. No, yo no vengo a pelear con él. Tengo muchos problemas en mi vida, mi despacho, mi familia, todo el mundo tiene mil cosas, pero la verdad, con todo respeto, a mí me sorprende que se tengan que quedar detenidas las cuatro, eran 4 hermanas, cuñadas, 4 familiares. Pero bueno, no voy a escuchar. Y me marché de ahí, ¿no? Tenía un juicio, un penal, y al salir del penal, yo seguía pensando en los detenidos y digo, mira, esa es una detención ilegal de aquí a un país muy lejano. Y cogí un boli, cogí un folio, llamé al juzgado de guardia, pedí el número de fax y al puño y letra, al juzgado, Juan Gonzalo Espina, letrado del ICAM, solicita que se realice sin todo un procedimiento de habeas corpus por una detención ilegal en la comisaría tal, que remitan el atestado, que tomen declaración. Y no le di mayor importancia porque ya había metido un par de habeas corpus, este era el tercero, la verdad. Y no habían prosperado, pero bueno, yo creo en Estado de Derecho y creo que hay que hacer valer la ley y la verdad, no con un ánimo espurio, no, pero sí desde el respeto y las garantías que nos da nuestra profesión, que para mí, lo digo constantemente, es la profesión más bonita del mundo porque es la que defiende la libertad. Entonces metimos ese habeas corpus por fax y a las 10:30 de la noche nos llama del juzgado, señor Espina, sí, mire que soy la letrada de Administración de Justicia, en esa época secretario judicial, que si se hace cargo de los otros 3 detenidos y yo. Sí, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Pues venga para usted para acá, que ha venido el fiscal, va a ver la vista sobre su libertad y ya le adelanto que el fiscal ha informado sobre su puesta en libertad, así que quedan en libertad. Y yo me quedé completamente impresionado. Aquellos que me conocéis sabéis que voy en moto, me cogí la moto, me fui corriendo a Plaza Castilla, eran las 11 de la noche. Tuve la suerte, claro, de entrar a la vista, nos entraron en la autolibertad y me encontré el fiscal por el camino, a quien no me acuerdo de su nombre, ni lo diría, y no sé quién es, pero en el pasillo me lo encontré y le dije, me tiré un poco de la lengua, ¿no? ¿Usted qué considera, no? Parece una detención que se ha prolongado más allá del tiempo, porque un delito leve, los delitos leves no se pueden quedar personas detenidas, además ya estaban citados para juicio rápido, el atestado policial estaba terminado, no se iban a practicar ninguna diligencia, y el fiscal me lo dijo, ¿no? Yo empaticé con él y me puse súper emocionado, ¿no? Cuando dijo, aquí hay que respetar la ley y no entiendo por qué les dejan detenidos si ya hay fecha de juicio y es intolerable. Y yo, muy bien, señor fiscal, así me gusta que se respete la ley y que se garantice el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, colorín colorado, los clientes quedaron en libertad y ganamos nuestro primer habeas corpus. Con esto que os quiero transmitir, no que seamos muy buenos o muy malos, sino que nunca os deis por vencidos.
que siempre lleguéis hasta la última instancia. Si alguien se va a prisión en una vista de un 505, que es cuando te cogen en caliente y te mandan al juzgado, recurrirle a una apelación directa, si procede. Si creéis que tiene algunos visos de que el juez cambie de opinión, pues en reforma, con documental nueva. Cuando tenéis un juicio, una vista de libertad, de una prisión provisional, no, y por perdido, tal vez van a revocar esa prisión y va a quedar vuestro cliente en libertad. Hemos ganado alguna extradición en contra de los criterios del fiscal, pues lo mismo, nunca os deis por vencidos, que quien está ahí a vuestra derecha es vuestro cliente, a vuestra izquierda, o delante o detrás, es vuestro cliente y tenéis que defenderle en plenitud, con todas las garantías y como a vosotros os gustaría que os defendieran, ¿vale? Y con esto concluyo. En la fase también podríamos hacer una jornada única y exclusivamente en cuáles son aquellas cuestiones que hay que hacer hasta el final. Pues en la fase de instrucción, en mi opinión, si somos defensa, investigar, investigar, investigar. Ahora que está tan de moda hablar del fiscal investigador, sí, muy bien, que el fiscal investigue. El abogado también, practicar diligencia, la cámara de seguridad, la testifical, la pericial, ese policía, esa comisión rogatoria. Investigar, investigar, investigar. Porque con la investigación vamos a conseguir reconstruir los hechos que intentaremos hacer valer el día del juicio. En un interrogatorio, no hagáis interrogaciones baladí, interrogar hasta el final, la búsqueda de la verdad, si ocurrió o no ocurrió, si estaba o no estaba, por qué está ahí o por qué no está ahí. Y así, en el derecho penal, siempre, siempre, siempre con mucha valentía, respeto y valor de la ley hasta el final, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, se la hacéis llegar a Ángel. La improvisación es el mejor amigo o amiga del fracaso. Como como la jornada de hoy era sobre alguna de las claves del éxito para ejercer el derecho penal o cómo ser un buen abogado penalista, o cómo ejercer la profesión. En algún pasaje del abogado líder hago mención a ello. Si queréis fracasar en la vida, improvisar. ¿Verdad? Improvisar. No os preparéis las cuestiones, id ahí a verlas venir, no os preparéis el informe oral, no os preparéis el interrogatorio de las partes, no os preparéis la testifical. Vais ahí, subís al estrado y se va desarrollando los hechos según las circunstancias y no creo que sea ni bueno ni positivo para vosotros ni para vuestro cliente. Para vosotros porque no creo que sea una defensa con todas las garantías, para vuestro cliente porque no creo que se lo merezca y para el juez y para el fiscal pues me imagino que si no subimos el nivel de la justicia con nuestra preparación, flaco favor estamos haciendo para tener una buena calidad de derecho. Por lo tanto, creo, y lo podemos extrapolar a cualquier área del día a día y del ejercicio profesional. Queremos triunfar en la abogacía, en el derecho penal, tenemos que prepararnos al máximo cada acto. Juanjo, por ejemplo, se llama a un cliente y dice que tiene un procedimiento penal de una estafa en el extranjero, estáis iniciándoos en el ejercicio de la abogacía, jurisprudencia, a buscar noticias, a buscar abogados en el extranjero. Cuando venga vuestro cliente y os refiera al hecho, estéis preparados, porque si estáis preparados podéis transmitir confianza, seguridad, influir y captar. Los juicios se ganan y se pierden como toda la vida. Nosotros hemos perdido muchos juicios, hemos ganado otros y hemos empatado otros, pero hay que estar preparados. Yo creo que un cliente puede tolerar que el abogado pierda o gane el juicio, pero lo que no va a tolerar es que el abogado no haya hecho lo suficiente por su juicio. Y eso es muy claro y no nos vamos a engañar. El cliente va a saber si efectivamente nos hemos preparado, no nos hemos preparado y si lo estamos ejerciendo con plenitud. Mira, hace unos momentos hemos hablado con un cliente que tenía un procedimiento de robar un vehículo, denunció una estafa y finalmente le denunciaron a él y por cuestiones de la vida acabó él investigado y acabó yendo a juicio. Nosotros cogimos el procedimiento antes de ir al juicio y como siempre, lo de siempre, sacar los autos del juzgado, estudiároslo, todos los folios del primero al último, pum, 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 que no falte nada y luego yo ya me organizo, pero ahí eso cada uno, los autos, prueba de cargo, prueba de descargo, me los grapo, me hago un índice, cómo se desarrolla el juicio, declaración del investigado, del denunciante, pericial y debajo me pongo las pruebas o los testimonios o las declaraciones que han ido realizando para que el día del juicio pues no me tenga que poner a buscar papeles y pueda ir al juicio con una carpeta. Bueno, a nuestro cliente yo le había preguntado, ¿a ti alguna vez te habían tomado declaración en calidad de investigado por un delito de estafa?
dijo, no, nunca. Y entonces le dije, ¿cómo que no, nunca? No, nunca. Digo, pues esto es nulo de aquí también a un país extranjero muy lejano del océano, pues hay que pedir la nulidad. Y efectivamente, pedimos la nulidad, el juez nos escuchó, el fiscal se opuso, como podía ser de otra manera, por desgracia en este procedimiento, muchos otros a veces sí que corrigen, y se acordó la nulidad. ¿Por qué? Por una cuestión básica de derecho penal. Se habían vulnerado sus derechos a un juicio justo con todas las garantías. Toda persona tiene derecho a ser preguntado y a dar una versión por una investigación. En la fase inicial del procedimiento, en la instrucción, no había ocurrido, se acordó la nulidad. Claro, se retrotrajo las actuaciones y estamos todavía en instrucción. No sé cómo acabará, pero por lo menos ahora tenemos margen para defendernos con más amplitud. ¿Esto qué trae a colación? Preparación. Si no hubiéramos cogido el procedimiento, el juicio, subrayado, preparado, analizado y estudiado, y si no hubiéramos tenido esa valentía de ir con la ley hasta el final, porque igual a otro compañero, no es mi consejo, cada uno que haga lo que estime oportuno, le pudiera haber dicho, bueno, no plantees ahora la nulidad, mejor celebra con lo que hay. No, pero en la ley, en el derecho, si ya se verá si es inocente o culpable, pero de momento hay que garantizar la aplicación de la ley. Tuvimos otro procedimiento bastante parecido también, donde a uno de nuestros clientes es que pasa en más ocasiones de lo que pensamos. Un acto procesal no garantiza con todas las garantías en los derechos fundamentales de los clientes, el derecho de defensa, el derecho a un juicio justo, ¿no? Y hubo un procedimiento en el que le habían tomado a nuestro cliente una declaración por falsedad documental y al final el escrito de acusación y la autoapertura era por organización criminal, cuando nunca le habían recibido declaración por ello. Planteamos la inocencia y la nulidad, el juez resolvió en sentencia la nulidad frente al delito de la organización criminal y frente a la falsedad documental acordó la absolución, por tanto en este caso la inocencia. Si os fijáis, también marcamos desde el primer momento la línea de defensa a seguir, ¿vale? Por lo tanto, y siguiendo en esta línea, preparación y preparación. Si queremos fracasar y ir al tuntún, prepararnos. Con esto puedo traer a colación la primera vez cuando somos jóvenes y empezamos a ejercer. Yo me acuerdo todavía de mi primera vista de libertad, que fue en la audiencia provincial en Madrid, por una persona que estuvo presa muchos meses por un acto táctil contra el patrimonio, y era una estafa bastante grande. Luego la citación, me dijeron de su despacho que tenía que ir. ¿Qué hacemos? Intentar prepararnos al máximo, no solo leer la ley, no solo buscar en YouTube algún vídeo, intentar ir al juicio, a un acto previo, ir al tribunal, ir al juicio, vivir todas aquellas experiencias previas que nos permitan estar mejor preparados para cuando se vaya a dar esa situación poder actuar de la mejor forma posible, ¿vale? La abogacía como garante de la libertad. Bueno, esto trae a colación y en relación a lo que os he dicho anteriormente. Tenemos que ser conscientes que lo que defendemos y por lo que trabajamos es por la libertad de nuestros clientes, que no es ninguna tontería. En muchos procedimientos y muchos juicios, cuando se está hablando de la libertad, de la vista del 505 que hacía referencia anteriormente, pues con respeto pero con pasión, intento ser muy puntillero en los elementos que no incriminan a mi cliente, ¿no? Y a veces me he ganado alguna reprimenda del tribunal, bueno, con respeto y con lealtad ante el juez, como no podía ser de otra forma, pero es que aquí el que se juega muchos años de prisión es tu cliente. Aquí había puesto unos casos prácticos, un delito de abuso sexual, pero bueno, no quiero hablar. Fue un procedimiento que conseguimos la absolución en el Supremo por presunción de inocencia, que si queréis, pues luego lo hablamos en la fase de preguntas. Marcamos la línea de defensa desde el primer momento, desde la fase de investigación, desde la investigación policial. Hicimos valer que los hechos no habían ocurrido, intentamos demostrar con periciales que no habían podido tener lugar, introducimos en el procedimiento un ánimo espurio claro por parte de los denunciantes, de la denunciante, bueno, y al final lo absolvió el Supremo. También lo preparamos muy bien, fue un recurso que estuvimos varios meses trabajándolo, lo preveímos antes de que saliera la sentencia. Delito contra la salud pública, una nulidad en llamadas telefónicas, lo que nos jugamos, lo digo de verdad. Ayer presentábamos el jurista enloquecido y en uno de los pasajes del libro hablan de la cafeína, del café y de cómo estar energético y cómo los estudiantes, cuando estamos en la carrera, intentamos tomar la mayor cafeína para prepararnos los exámenes, ¿no? Estos macrojuicios que duran una semana o que duran varios días, pues yo creo que son casi igual de difíciles, mucho más difíciles que preparar un examen, ¿no? Lo recuerdo con mucha intensidad, con mucha preparación y no dando absolutamente nada por sentado, aunque tengamos enfrente a la Fiscalía y informes policiales que desacrediten lo contrario.
Y sobre la protección de vida, pues también hay algunos casos que hemos podido tener éxito, marcar desde el primer momento que los hechos no son, que sí son, que es una reclamación civil, que es una reclamación mercantil y que no tienen responsabilidad penal. Por último, la última diapositiva, yo siempre digo que un buen discurso dura 15 minutos, llevo aquí ya 1 hora y 8 minutos hablando, imaginar si no se ha aburrido o no, y luego cuando doy clases en la universidad, digo que las clases tienen que durar 45, así que hoy se han roto todos mis clásicos, mis tópicos, y os doy muchas gracias a todos los que seguís conectados todavía en la tarde del jueves. La última diapositiva es un resumen, ¿no? Un abogado penalista, el mejor amigo del fracaso es la improvisación, la mejor virtud es la que te adjudicas, imparte confianza y seguridad. La mejor virtud es la que te adjudicas no desde un punto de vista superficial, es decir, nadie es el mejor porque se crea que es el mejor, simplemente si somos lo que nos creemos. Y esto, dejadme que os lo explique, es una alocución a Winston Churchill. Cuando lo he dicho por activa y por pasiva, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, él se adjudicó la virtud del éxito. Entonces, si queréis ejercer con éxito el derecho penal, y para concluir, os resumo en primer lugar, estudiar consistentemente y con mucha determinación la ley, la jurisprudencia y el derecho. Para, en segundo lugar, trabajar la línea de defensa con perspectiva, con visión, más allá de tus propios ojos, más allá del análisis del cliente, poniéndose en sus zapatos, pero también los del fiscal y en los de un juez. Por lo tanto, la importancia de la visión en la línea de defensa. En tercer lugar, los clientes, tratar a los clientes siempre con mucha humildad, con mucho respeto, para generar en ellos seguridad, que traerá confianza y poder influir en ellos positivamente. El cuarto punto, nunca deis nada por vencido, siempre trabajar en defensa de la verdad. Y en el quinto, como os he dicho anteriormente, los pequeños detalles marcan la diferencia. Prepararos cada acto como si fuera el único, porque el mejor amigo del fracaso es la improvisación. Yo con esto os quiero dar las gracias y voy a dar por concluido lo que es la presentación inicial de la conferencia, y estaré encantado de responder a las preguntas que me hagáis. Muchas gracias. Mira, Juan, una de las preguntas que nos hace Andrea dice: ¿qué haces cuando una persona te miente? ¿Qué le dices o cómo haces para que te cuenten todo lo sucedido para poder hacer una buena línea de defensa? Mira, me gusta mucho tu pregunta porque me ha pasado, ¿no? Nos ha pasado a todos. Y nos ha pasado, y a mí en particular, sentado en el estrado, cuando le he dicho al cliente, la línea de defensa es esta, porque de los autos infiero que ha ocurrido esto, de lo que tú me has contado entiendo que ha ocurrido esto, es una cuestión estrictamente jurídica. Por lo tanto, estos otros matices que te van a hacer entrar en contradicción, vamos a obviarlos y vamos a ver esto que me has estado diciendo durante el último año. Comienza el juicio, declaración del investigado. Usted hizo todo esto, hice todo esto, recibí aquello, me lo entregó, pero no lo di. Entonces, Andrea, yo en ese ganas de todo, ¿no? No voy a decir nada inapropiado porque se está quedando grabado, ¿no? Pero dan ganas de todo. Eso en el juicio. Cuando va al despacho profesional y nos pregunta el cliente, o le preguntamos al cliente qué es lo que ha ocurrido, si vosotros veis claramente que miente, es decir, si os encontráis varias testificales que dicen lo contrario, una cámara de seguridad que desacredita su argumento, pues se lo tenéis que hacer ver al cliente, decir, oye, mira, me gustaría saber la verdad de lo que ha ocurrido para poder defenderte con toda plenitud y garantías. Pero si tú no quieres, yo no te voy a forzar ni te voy a coger del cuello. Pero mira, aquí está todo esto que dice exactamente lo contrario. Entonces, explícame tú qué hay al respecto. Mira, hubo un cliente muy mediático que me llamó para ir a prisión sobre unos hechos atroces. Entonces, bueno, le fui a ver a la cárcel y le pregunté, bueno, encantado, gracias por llamar, nos ha llamado tu hermano, cuéntanos qué es lo que ocurrió. Y de esos hechos atroces nos ofreció su teoría de la conspiración, su explicación, su análisis lógico. Y yo, cuando acabó, casi 2 horas, dije, bueno, pues ahora yo te voy a preguntar. ¿Y cuando ocurrió esto, tú estabas cerca de la escena del crimen? Sí, estaba a 100 metros. ¿Y cuando ocurrió este incendio, tú estabas ahí? Bueno, justo había pasado. Y sobre lo que ocurrió, encontraron en tu domicilio, ¿qué explicación puedes dar? No, esto ocurrió unos días antes que estábamos jugando. Pero bueno, al final no cogimos el caso por ética profesional, ante una clara falsedad del cliente. No te digo que no hubiéramos podido defender el procedimiento, ¿no? Pero no, a mí
con mentiras con tu propio cliente, de tu propio cliente. Yo siempre digo, la abogacía se fundamenta en la confianza. Y el procedimiento penal es muy largo, ¿no? Lo que más admiro yo de grandes penalistas es cómo consiguen la confianza de su cliente hasta el final. Y pase lo que pase, ganen o pierden. Posiblemente por lo que he dicho yo antes. El cliente puede tolerar que ganes o pierdes, pero no que no hayas hecho lo suficiente. Dos preguntas similares, José Luis Marquina y Juan García Gallardo. Bueno, has nombrado una sentencia de que se considera o no considera como falsedad documental unas fotocopias, y dicen si es posible que digas cuál es la sentencia o que lo puedas incorporar de alguna forma. Hombre, por supuesto. Dile a Juan, ¿y quién era la otra persona? José Luis. Y a José Luis, que estaré encantado de mandarles el escrito de archivo, inclusive tachando los datos personales de mi cliente, que me escriban por privado a cualquiera de mis redes personales, y claro que se las haré llegar. Ahora mismo aquí, en el día de hoy, como te podrás imaginar, no las tengo interiorizadas en la cabeza, y además soy bastante nulo en cuanto a memorizar cosas. El otro día me preguntaba un alumno, ¿no? Espina, dime alguna técnica para memorizar. Y yo, técnicas para memorizar, pocas. Lo que te puedo ofrecer es técnicas para entender y para comprender. Y el derecho penal, si os vais a dedicar al derecho penal, tenéis que entenderlo y comprenderlo, no memorizarlo. Y entonces, nada, tienes que estar encantado, y además os agradezco que sigáis ahí en línea y a vuestra entera disposición. De verdad que os las mando ahora por privado. Laura Sebastián pregunta, dice, ¿consideras que ejercer como abogado penalista entraña mayores riesgos que en otra especialidad? Me gustaría ejercer como abogada penalista, pero no son pocos los abogados experimentados que me han intentado disuadir de elegir esta especialidad por los riesgos que puede entrañar llevar la defensa de determinados autores de delitos. ¿Estás de acuerdo? A ver, Laura, tú tienes que ser fiel a tus sueños. Y nadie, nunca, jamás va a hacer nada, entiéndeme, por ti. Más allá de nuestros padres, nuestros familiares, nadie va a hacer nada por nosotros. Entonces, si tu sueño es ser la mejor abogada penalista, estoy convencido no solo que lo llegarás a ser, si pones los medios para ello, conseguirás seguro llegar a ese fin. Y te digo que efectivamente, en derecho penal, yo amo el penal porque defendemos la libertad. Es más, yo no me puedo, no sé si considerar un abogado, no podría ser abogado de otra rama del derecho a estas alturas. Tenerme un contrato, redactar una demanda, un recurso administrativo, no podría. Yo me encanta el penal, veo el penal, visualizo unos procedimientos, marco la línea de defensa y me encanta hablar con el juez, con el fiscal, ganar obviamente los casos, perder muchos y otros, como he dicho anteriormente, empatarlos, entender la estructura del Estado de Derecho, lo que sería una comisaría, una comandancia de la Guardia Civil, la Fiscalía, las unidades operativas de investigación de delitos, los jueces instructores, los médicos forenses, el levantamiento del cadáver. Me encanta el derecho, pero efectivamente tiene grandes riesgos. No podía estar más de acuerdo con aquellos que te lo han dicho. El derecho penal y aquellos que nos dedicamos al derecho penal nos enfrentamos constantemente a retos, adversidades y a peligros que pueden venir de diferentes sitios. Pueden venir de un propio cliente que no ha entendido. Yo siempre digo que no hay casos calientes, ¿no? Muchas veces dicen, imagina, de delitos económicos, delitos contra la libertad sexual o incluso narcotráfico, ¿no? Bueno, yo no defiendo delitos. Los penalistas defendemos personas. Yo sí creo que no hay un delito, no es cuestión de que haya delitos calientes, hay personas calientes. Con esto, ¿qué te digo? Si tu cliente es un cliente que te alza la voz, que te engaña, que te amenaza, ojo que es un cliente caliente. Esos clientes ni a ti ni a mí nos interesan. De luego que no. Y esos son los clientes que te pueden traer, en su caso, problemas. Yo no los he contratado, o sea, no me han contratado, no hemos tenido relación, porque cuando le vemos esos síntomas o esos indicios, no te interesa. Pero también te suscitan otros riesgos, ¿no? Cuando hacemos derecho penal, si defendemos a una persona que está siendo investigada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, enfrente tienes al Estado, ¿no? Tienes al Estado, tienes a la Fiscalía, procedimientos de extradición, procedimientos de órdenes europeas de detención y entrega, muchos otros. Entonces, va en el sueldo, va en la toga, ¿no? Va en el oficio. Sí que hay riesgos y hay que tener mucha prudencia, mucha paciencia, tener los ojos muy abiertos, las orejas más, y sin embargo, es muy gratificante cuando consigues una sentencia absolutoria y has conseguido defender la libertad, la inocencia y la verdad de ese cliente que decidió contratar. Pregunta en este caso Luis Miguel Parro, lo hace pues sobre un caso personal, dice que qué posibilidades existen actualmente de admisión de recursos de casación. Dice que está llevando un caso que es por 5 motivos, por lo que él entiende que está más que fundamentado. Bueno, a Luis Miguel le mando un saludo
desde aquí, y me reitero lo que he dicho antes, no hay un caso concreto, no hay ni un caso concreto, no hay un formulario, no utilizamos escritos maqueta. Si tu compañero lo has visto, está claro que ha habido vulneración a infracción de ley, presunción de inocencia, inclusive, ¿no?, derechos fundamentales, error en la valoración de la prueba. El único consejo que yo te puedo dar desde aquí, no le intentes enseñar derecho al tribunal, que estoy seguro que aunque sepas mucho, va a ser complicado que enseñemos derecho a Marchena o a cualquier magistrado de la Sala Segunda, pero sí intentemos hacerles ver y entender y comprender que su derecho, el que ellos han emitido en sus sentencias, se tendría que aplicar en nuestro procedimiento. Y ahí, ya para concluir, Ángel, déjalo al máximo. Si del caso que sea, ¿no?, si es una estafa por una construcción, busca todas las sentencias sobre deudas, sobre impagos, pie de página, pues yo siempre pongo, ¿no?, sentencia 3/2009, ponente Marchena, ponente el que fuere, de la fecha tal, y dijo esto. Haz una obra de arte, no hagas un recurso tipo, que seguro que no lo harás, no hagas un recurso aburrido. Y lo más importante, Ángel, ya me callo de verdad, que lo entiendan tus padres, tu novia y tus abuelos. Es decir, aunque tenga contenido de derecho, sí, pero que lo entiendan. Porque si no lo entienden ellos, va a ser difícil que el tribunal también lo entienda de manera más empática, ¿no? La pregunta de Cristina va un poco en línea con algo que has comentado también anteriormente. Dice, si nos llega un posible cliente y consideramos que no debemos o queremos llevar su caso, ya sea, por ejemplo, por no creer en el mismo o por no verlo viable, ¿cuál es la mejor forma para rechazar ese caso y cómo comunicárselo sin dar mala imagen y sin que se ofenda? Es muy buena pregunta, Cristina. Yo soy partidario de no buscarse enemigos gratis en la vida, intento no hacerlo, aunque, bueno, los que me conocéis, yo creo que genero muchos sentimientos contrariados, ¿no? Aún así, no te generes ningún enemigo gratuito, y un cliente que no quieres trabajar o ejercer no es menos problema. Bueno, opciones que puedes tomar. Puedes decir que hay un conflicto de interés por otro caso en el despacho, puedes referirle unos honorarios muy elevados, depende, ¿no? Yo tampoco me gustaría decir una respuesta estándar. Puedes decirle la verdad, ¿no? Puedes decirle, mira, no estoy cómodo con tu procedimiento, es un procedimiento muy difícil, muy complejo, inclusive no veo mi línea de defensa, yo te aconsejo que busques otro abogado penalista. Nosotros esta semana hemos rechazado un procedimiento donde nos solicitaban una información, pues si queríamos llevar un procedimiento, que no quiero dar muchos detalles, y al cliente que no veíamos viabilidad, y no pasa nada, ¿no? Le recomendamos inclusive abogados y que estuviera agradecido con nosotros, ¿no? Bueno, hay muchas alternativas. Yo creo que lo más importante es ponte sus zapatos, no le faltes al respeto, intenta entender su dificultad, su aspecto emocional, y todo lo contrario, no buscar una ruptura, sino una separación que sea lo más amigable posible. César Hernández pregunta, aunque dice que imagina que cambiará mucho de ser defensa a ser acusación particular, ¿cómo es la relación de un abogado penalista con un fiscal? Bueno, yo no cambio mi relación con los fiscales, también con los jueces, es de un respeto absoluto, de igual a igual. Yo no creo que los abogados seamos menos, todo lo contrario, tenemos la libertad, el imperio de la ley, el derecho de defensa, muy respetuoso, eso sí, muy respetuoso. Pero de resto, nada. Cuando tengo que pedir cita con un fiscal lo pido, lo llamo por teléfono, si no a través de la aplicación del Colegio de Abogados de Madrid, pedimos ir a verle, si queremos llegar a un pacto lo ofrecemos, si no. Y yo como acusación y defensa no te podría decir nada más, yo siempre intento ser como soy. Si esa persona pues interactúa con nosotros, pues yo también interactúo, y si veo que es difícil sacarle una sonrisa, pues intentaré no hacer ninguna broma. Siempre entendiendo su situación, su complejidad laboral y empatizando con ellos. No sé si me quieres preguntar algo más concreto. María Fátima Gómez dice que suele ser frecuente que en delitos leves, cuando está de guardia, los investigados se queden detenidos. En todo caso, aunque no sea calificado como leve en comisaría, ha de ser el juzgado o fiscal quien deberá calificar, ¿verdad? ¿Qué supuestos habituales de guardia consideras posibles de habeas corpus? Ay, esto es una muy buena pregunta, ¿no? Vamos a ver, lo que yo decía anteriormente, hay que ponerse en los zapatos de todas las partes, ¿no? No es lo mismo la detención que yo he dicho anteriormente de estas personas, metí el habeas corpus a la 1 de la tarde, Madrid es una ciudad grande, no vamos a negarlo. No es lo mismo una localidad más pequeña en donde la policía pues igual ha practicado muchas detenciones a estos individuos.
y ellos sí que entienden que es un delito grave, o sea, no es un delito leve y que por lo tanto lo dejan detenido, y es práctica policial también por el tema del servicio, de los traslados, de llevarlos al día siguiente. Es decir, yo creo mucho en el sentido común, en el respeto, como no, en la aplicación de la ley y en la proporcionalidad. Entonces, ¿qué supuestos interpondría un habeas corpus? Los supuestos más flagrantes. No sé cuáles pueden ser, es decir, que te pillan robando unas gafas en un centro comercial y te dejan detenido, pues te mete un habeas corpus de aquí a China. Te pillan robando en un centro comercial con una bolsa llena de utensilios, pues me imagino que la policía va a referir que has intentado manipular las alarmas, y entonces no es un delito leve, es un delito, como bien sabes, normal, y entonces se motiva la detención. Vamos a ver, los habeas corpus, que Ángel, si quieres os doy una conferencia cuando me invites, yo los veo cuando son flagrantes. Es decir, si se ha terminado el atestado policial, pues si no, ya sabes, metes el habeas corpus, la policía no, las diligencias siguen abiertas, seguimos practicando actuaciones, porque el juez te va a decir, oye, el letrado, que siguen practicando actuaciones, pues el atestado cerrado. Por ejemplo, si ya hay fecha de juicio rápido, oye, el juicio rápido es mañana, pues, ¿qué va a hacer usted? ¿Por qué se tiene que quedar detenido? Un domicilio conocido, y efectivamente no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de reconstructiva, no hay riesgo para la víctima. Analiza cada caso con mucha perspectiva, con mucha visión. Mira, hubo un caso, y ya Ángel voy terminando, yo lo llamo tentativa de habeas corpus, ¿no? Esto fue jugar el Real Madrid contra el Barcelona hace unos años, y yo salía a asistir a un cliente particular y me encontré en la puerta una persona, además esto pasó en el centro de internamiento de extranjeros aquí en Madrid. Me encontré a una pareja, era un novio, que su chica estaba dentro por un tema de extranjería, y yo dije, llamar al colegio de oficios, pero claro, Real Madrid, Barça, no venía, yo llamé al colegio, había un lío con las designaciones, se habían dicho todas. Me dije yo, bueno, mira, me hago yo cargo de tu novia, entro yo, no me pagues nada, renuncio, llamé al colegio, me hice abogado particular y lo que la querían dejar detenida, un tema administrativo, ya sabes, la primera vez sin papeles, la segunda vez igual procedimiento sancionador, pero claro, no te quedas detenido, ¿no? La querían dejar detenida la noche hasta el día siguiente. Y bueno, pues ahí con dimes y diretes, con la policía, pues le dije, bueno, pues mire, yo me quiero haber partido, pero vamos a tener que meter un habeas corpus, te voy dando el carnet profesional, este es mi número colegial, y redacte que yo creo que es una detención desproporcionada, que se ha terminado atestado, que no hay motivos para ello, que la ley de extranjería prevé otras resoluciones jurídicas, y bueno, para que el juez de guardia lo sepa y se pueda iniciar el procedimiento, ¿no? Pues eso fue como sacar la varita de Harry Potter, y al final quedó ya en libertad, y yo también, que pensé que igual me quedaba dentro. Y bueno, mano izquierda, sentido común, vamos a respetar a todas las partes, vamos a entender cuál es nuestra labor, y no es fácil para la Policía y la Guardia Civil estar ahí, sin medios, sin recursos, es muy difícil la labor que hacen y defienden nuestra seguridad y nuestra libertad, así que también son cooperadores y cómplices de nuestra labor. Yo les veo como iguales y con toda la admiración posible. Yasir Otmane pregunta, ¿cuándo recomiendas hacer acuerdos de conformidad con el fiscal y las partes, no vulnerando la presunción de inocencia del cliente? Bueno, si llegas al acuerdo de conformidad, ya estás aceptando los hechos, por lo tanto ya la presunción de inocencia la estás enervando tú mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegas a un acuerdo de conformidad con el fiscal? Si el acuerdo de conformidad es cuando ya aceptas los hechos de la acusación y lo que vienes a discutir es la pena. Entonces, cuando estás cogido con las manos en la masa, cuando prevés que puede haber un grave riesgo de prisión, cuando crees que es la mejor solución jurídica. Yo creo que quien gana o pierde no es el abogado, quien gana o pierde es el cliente. Entonces no busques una gloria mayor tirándote a la piscina, que aquí en el derecho penal hay pocas piscinas, pocas suertes, y todo hay que estar muy comedido, muy trabajado y muy estudiado. Luis Enrique Hondo dice, recientemente se ha hecho eco de una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción invocando una derogación fáctica de los plazos de instrucción. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que, y esto es motivo de, si me estáis grabando, de tuitearlo, ¿no? Yo creo que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estoy pensando la forma educada de decirlo, ¿no? Creo que es una tomadura de pelo para todos los juristas. Cuando la misma salió, dice que la instrucción tiene que durar 6 meses, pero aquellos que nos dedicamos al derecho penal sabemos por activa y por pasiva que nos vamos a encontrar una solicitud de un fiscal diciendo que se prorrogue, y en definitiva se puede prorrogar el máximo el tiempo indeterminado posible. Sí, bueno, la ley, el otro día leí un artículo de un compañero que hablaba de unas sentencias del Supremo. Las sentencias del Supremo dicen
que los plazos están tasados y que muy mal esos jueces que no han terminado la instrucción. Pero luego, en definitiva, ¿qué? Es decir, ese artículo, tal y como está escrito, es una falta de respeto, de verdad, lo digo con cariño, para el legislador, para todos los ciudadanos. Yo sí creo, de verdad, que de una vez por todas tendría que haber una reforma seria de la ley de enjuiciamiento criminal y que los plazos estuvieran tasados taxativamente. 6 meses y 1 año más máximo de investigación. Además, si un año no puede investigar más, 1 año. 12 meses de investigación, pero ¿qué más quiere? ¿Qué ocurre? Que cuando lo dejamos así en tierra de nadie, a nuestros amigos entiendo que sus procedimientos se tardan muchas dilaciones, a los enemigos les investigamos más y más y más y más y más para encontrarles cosas. Las investigaciones prospectivas están prohibidas. Y es que yo estoy en contra. Yo además lo he escrito por ahí, si queréis buscarlo, la audiencia previa penal en el procedimiento penal, en Google. La audiencia previa penal. Yo soy partidario de una audiencia previa penal. Mire, yo creo que este señor ha cometido este delito. Quiero estas 3 diligencias. Luego determinamos si ha cometido o no ha cometido el delito y una especie de juicios rápidos. Lo discutimos y al juicio. No aquí. Un artículo que nos engañan a todos. Yo, como abogado defensor, he pedido que me archiven todos los casos por extralimitación de los plazos. Si alguien tiene algún auto y alguna resolución judicial que confirme el cierre de una investigación por exceder los plazos, que por favor me la mande. Y si quiere que le haga publicidad, le haré toda la publicidad del mundo, porque yo no he conseguido nunca que me archiven un caso por superar los plazos de investigación. En el caso, por ejemplo, Oikos, que es conocido por todo el mundo, le he pedido al juez que me archive el caso de mis clientes 250.000 veces. ¿Vale? Entonces, bueno, la ley de enjuiciamiento criminal tiene problemas de fondo muy sólidos y que, por desgracia, nos quedamos en un debate muchas veces muy superficial. Borja Adrados dice: una práctica muy usual en un grupo de policía judicial de mi ciudad es sacarle la confesión al detenido antes de que lleguemos los abogados para que luego se vaya a su casa. En tu opinión, ¿cómo debemos actuar los abogados? Y en esos casos, presentando la denuncia por coacciones, no lo sé, es broma, ¿eh? No, obviamente no me parece una actuación jurídica, ¿no? Ni constitucional, pero es más propia de la Inquisición. Yo, si eso pasara, me enfadaría un montón, muchísimo. Pensaría qué querría hacer el cliente e intentaría buscarle las cosquillas a los policías, por supuesto, porque me parece una barbaridad. Una barbaridad. Eso es una actuación de los peores tiempos del franquismo. ¿Qué es esto? Tienen a un detenido y le dicen qué ha ocurrido, pero qué tomadura de pelo es esto. Es que a mí, de verdad, Ángel, me molesta muchísimo que no seamos profesionales. Yo quiero ser un profesional en mi campo, el derecho de defensa. El policía es un profesional investigando, reconstruyendo el delito. Eso de hacer trampas. Con las trampas no me hacen gracia ninguna. También he dicho anteriormente, y lo traigo a colación, el sentido común y a ver qué quiere el cliente y si es oportuno o no es oportuno que quede. Ahora, eso sí, como la policía descubra algo fruto de una declaración sin abogado, amenazado o no, bueno, me imagino que sabréis que, bueno, lo tiraréis por nulo, ¿no? Y todas las consecuencias oportunas. Te hago las 2 últimas, ¿vale? Una de Alba Fernández. ¿Crees que para comenzar a darse a conocer o para coger práctica es buena opción inscribirse en el turno de oficio y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí también me encanta el turno de oficio, pero no tanto como para darte a conocer. Yo los casos mediáticos y esas cosas, no. Además del turno de oficio yo intento ser muy respetuoso. Ya no hago turno de oficio por desgracia, también por una cuestión personal. En el momento que nuestro despacho ha crecido y ha adquirido una dimensión más grande, creo que no podíamos atender. Bueno, sería otra conversación, ¿no? Pero el turno de oficio es lo más bonito de la abogacía. Yo he ejercido turno de oficio muchos años. No tanto como para, o sea, no hagas turno oficio para adquirir experiencia, turno oficio para dar tu experiencia. No te tomes el turno oficio como una cuestión simple o baladí, o bueno, si me equivoco es de oficio, no, por favor, todo lo contrario, toda la determinación, tus ganas, tus fuerzas en el turno oficio. El turno oficio, he escrito algún artículo, yo creo que el turno de oficio es la máxima expresión de la dignidad de la abogacía, el poder poner el derecho de defensa al servicio de los más vulnerables, de los más desfavorecidos. Y en el turno de oficio vas a ver clientes que no te van a entrar jamás. Bueno, puede que me equivoque, pero lo normal es que no te entren a tu despacho profesional. En España, por desgracia, sigue existiendo problemas de toxicomanía. Siguen habiendo muchos robos con fuerza.
siguen habiendo personas muy vulnerables, sin techo. Tu oficio te va a permitir tener una perspectiva amplia de la sociedad, darle gracias, si eres creyente como yo, por lo menos a Dios más por las oportunidades que te dan, entender y analizar ese trabajo de la policía de campo, mucho sentido común, mucha mano izquierda. Yo os invito a todos que nos estéis viendo, si podéis hacer un oficio, hacerlo. Es muy gratificante, como no, también es emocionante, y no lo hagáis como para adquirir experiencia, hacerlo para sentiros valorados y llenos por dentro, devolviendo a la sociedad parte de lo que la sociedad os ha dado. Última pregunta, Juanjo. No es realmente una pregunta como tal, no tiene nombre y apellidos, pero bueno, ha generado bastante interés entre los asistentes. Preguntan un poco sobre cómo puedes compaginar, digamos, el estudio de la ley, tu labor como abogado penalista y tu intensa actividad en redes y en medios de comunicación. Yo tengo una frase, Ángel, que creo que tú me la has escuchado, porque tuve la suerte de que fueras vocal de mi Junta de Gobierno cuando fui presidente de Abogados Jóvenes. Aquello que se hace bien sale bien, y es una cuestión de tiempo, de capacidad. Puede que haya muchas cosas que no salgan adelante, y si no salen adelante es o porque no tenemos la capacidad, o porque si tenemos la capacidad no le involucramos ni le metemos, nunca mejor dicho, el tiempo suficiente. Yo soy una persona que tú me conoces, que soy muy activo, por decirlo así, duermo poco e intento organizarme mucho. Soy ordenado dentro de mi desorden, dice mi mujer. Entonces yo consejos os puedo dar, organizaros, de verdad, organizaros, buscar tiempo para todo, buscar tiempo para la lectura. Ahora quiero leerme el libro de mi buen amigo Jordi Pina, un gran penalista que me ha llegado hoy por Amazon y está en catalán. Voy a intentar hacer lo posible para aprender, para leerlo y comprenderlo, y leer, organizaros, intentar ser como un centrocampista, ¿no? Yo se lo digo a la gente que está aquí en el despacho, tenemos que captar clientes. Para captar clientes tenemos que comunicar, pero no solo comunicar, sino comunicar bien. Tenemos que trabajar ese caso al único, estudiar hasta el final, y luego también seguir leyendo, organización y mucha suerte y perseverancia, ¿no? Como decía Winston Churchill. Así que, Ángel, si estoy ya definitivas, quiero daros las gracias a los asistentes, gracias al grupo de abogados jóvenes por esta gran oportunidad, gracias a mi amigo Comas, que está ya ahí en pantalla. Enhorabuena por esta iniciativa, por ampliar y por trabajar con el conocimiento, y hagamos entre todos una sociedad mejor. Gracias a ti, Juanjo, por compartir tanto y tan bueno. El feedback está siendo estupendo, ya te lo avanzo, ¿eh? Y también tenemos que pedir disculpas porque nos hemos dejado muchísimas preguntas en el tintero, pero claro, el tiempo es el que es y el tuyo, como el de todos, es muy valioso, ¿no? Y por eso te agradecemos mucho más que estés aquí con nosotros. Os recuerdo a todos los asistentes que hemos colgado en el chat 2 enlaces. Uno a nuestro canal YouTube, donde iremos colgando todos los vídeos de los talleres de forma paulatina. Y también un enlace a derechopractico.es, donde veréis todas las novedades actualizadas día a día de los siguientes talleres que hagamos. Y también donde intentaremos colgar las presentaciones, que algunos no los habéis recibido. Nada más, muchísimas gracias, Juanjo, de nuevo. Ha sido realmente espectacular, muy práctica, y la gente lo agradece mucho. Bueno, Comas, aquí estamos en Derecho Práctico, así que también os invito a que sigáis el canal de YouTube de mi buen amigo y felicitarle por esta iniciativa. Nos vemos muy pronto y estoy a vuestra disposición. Gracias a todos.